Eh, la semana pasada estuvimos bastante bien con gimnospermas, creo. Les felicito hoy por su examen, eh, el segundo parcial, quiero decir. Bueno, continuamos. Qué viejita está mi mouse. ¿Ven la presentación, no? Sí, Sí, profe, se ve. Bueno, el siguiente grupo con el que vamos a continuar en gimnospermas es el grupo de lo que en la literatura ustedes pueden conseguir o probablemente hayan escuchado, porque es el término más común para referirse a un determinado grupo de gimnospermas que son las coníferas. Como ustedes pueden ver, ahí está marcado en el cladograma que venimos utilizando para desarrollar este tema, como las netales, ven tres familias ahí: Belvichiaceae, Netacea y Ephedrácea. El orden netal está allí anidado, se dice el término correcto, en, dentro de lo que viene a ser coníferas, ¿no? Básicamente, el grupo Netales hace de coníferas un grupo parafilético, ¿no? Si bien esto está en constante cambio, pero esta relación de Pinnaceae como grupo hermano de las Netales ya está bastante aceptada. En un momento se pensó, vamos a ver más adelante, en un momento se pensó que las tres familias del orden Netale deberían tener un mayor grado de parentesco con las angiospermas, ¿sí? Porque muchas de sus estructuras reproductivas parecen flores. Algunos autores incluso las llaman flores. Sin embargo, si uno se puede ver, y vamos a verlo más detalladamente llegado el momento, sus partes pueden ser tranquilamente homologadas a conos, ¿sí? Básicamente podrían ser llamadas también dentro del grupo coníferas, con grandes modificaciones en algunos de los ejes de esos conos, ¿sí? Vamos a ver llegado el momento, pero en principio vamos a continuar con las coníferas, que ahora sabemos, gracias a los últimos estudios, que no es un grupo monofilético. Si bien acá, bueno, este cuadro es para mostrar qué familias están incluidas en las coníferas, ¿sí? Coníferas tenemos orden cupresales, araucariales y cupresales, que son órdenes hermanos, y pinnales, con su única familia Pinnaceae, que es el grupo hermano de las netales. ¿Sí? Comenzamos con estas Pinnaceae. Este es el grupo que ustedes más conocen desde morfología, por lo que entiendo han desarrollado esta morfología. Y como vimos la semana pasada, el origen, ¿sí? del tegumento que protege a los óvulos tiene un origen, según la mayoría de los autores, básicamente de un sistema de ramas que se fueron fusionando y adquiriendo la función de proteger a los óvulos. Como pueden ver también allí, en estos cortes transversales de estos conos, también podemos ver que básicamente un cono tiene un eje central con los esporofilos así a grandes rasgos, dispuestos de manera espiralada, ¿sí? en su gran mayoría dentro de las coníferas. En el caso de el cono, que ustedes conocen, el pequeño cono que ahora está cayendo de algunos árboles, el cono masculino, podemos distinguir claramente la escama, ¿sí? Que vendría a ser el microesporofilo, con dos sacos polínicos. Eso es común a todas las pinnáceas. Y esos sacos polínicos dispuestos de manera abaxial, ¿sí? La parte peltada de la escama que se ve desde afuera y el saco polínico, ambos sacos polínicos en posición abaxial.
Más complejo es el cono femenino, ¿sí? En el cono femenino ustedes bien saben que hay escama y bráctea tectriz, ¿sí? Justamente porque este es el cono femenino es justamente el cono femenino de las pináceas y de otras coníferas es mucho más complejo que el resto de las gimnospermas, a tal punto que también este se considera un sistema de ramas donde aún se conservan algunos vestigios en algunos grupos de se conservan como algunos vestigios las escamas y las brácteas. Es decir, apenas se observan la diferenciación entre una y otra estructura, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en las eucariotas, que vamos a ver más adelante, se diferencian todavía perfectamente bráctea y escamas. En algunas pignáceas, dependiendo del grupo, incluso aún están completamente separadas entre sí. Tenemos un corte longitudinal de este cono que tiene esas estructuras completamente leñosas donde están soldadas bráctea y escama tectriz que tienen su cara adaxial un óvulo, ¿sí? Y ese único óvulo tiene un tegumento que está dispuesto hacia el eje, como se puede ver en este esquema, está dispuesto hacia el eje el único óvulo, con su micrópula dispuesta hacia el eje, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las pignáceas tienen dos óvulos en la cara adaxial, ¿sí? Y al igual que dos sacos polínicos en la cara abaxial. Simplemente lo que nos tiene que quedar claro es que los conos tienen un origen de un sistema de ramas soldados y fusionados que hoy en la actualidad es prácticamente indistinguible, tanto escama de bráctea tectriz están completamente soldadas. Profe, ¿Sí? le pregunto, ¿la escama ovulífera y la bráctea tectriz ambas componen? ¿Sí? Ok, eso más. Bueno, eso, vuelvo. Tenemos una bráctea tectriz y una escama ovulífera. La escama ovulífera es la que carga los óvulos, ¿sí? Y la bráctea tectriz es como que es la sobre la cual nace y está completamente fusionada la escama, ¿sí? Yo decía que que están aquí fusionadas en gran parte en realidad. En otros grupos están completamente diferenciadas, se ven mucho más separadas y diferenciadas. Entonces, para Randea tenés el eje de esta estructura que es completamente espiralada, como ustedes pueden ver cuando anden por ahí recogen las piñas y quizás en el campo podamos ver mañana, que las brácteas soldadas, la bráctea tectriz soldada, la escama ovulífera, están dispuestas de manera espiralada en este cono, ¿sí? Y en esta cara adaxial de la escama están dispuestos dos óvulos con sus micrópilas dirigidas hacia el eje del cono, que en este caso es completamente leñoso. Aquí justamente está ese mismo corte, y en este caso ni siquiera ilustran la escama, la bráctea tectriz. Entonces, lo que yo decía, en la cara adaxial de la escama ovulífera se encuentra ese único óvulo se encuentran dos óvulos, perdón, con un único tegumento y, y como pueden ver acá, ese, ese, ese tegumento rodea a la nucela y al gametofito, como ya hemos visto, y tiene allí los arquegonios. En pino justamente el ejemplo que ustedes conocen de morfología, cómo están retenidos los arquegonios, ¿no? Y digo retenidos justamente porque es una característica que tienden a perder algunos grupos. Por el otro lado, el cono microesporangiado o cono masculino, decíamos que tiene dos sacos polínicos en la cara axial, que produce miles y miles de sacos de granos de polen, que en este caso, como ustedes bien saben, tiene dos sacos eríferos, y es altamente especializado en la hemofilia, ¿no? Entonces, quizás lo más difícil para recordar nosotros, y a la hora de hacer las preguntas,
en el examen es cuando yo le pido, por ejemplo, hacer comparación de los gametofitos en los distintos grupos de gimnosperma. Y entonces a la hora de comparar los gametofitos en distintos grupos de gimnosperma, ni siquiera debemos mencionar las estructuras que rodean al esporofito, al gametofito. Es decir, casi siempre pregunto cómo es el gametofito. Comparemos el gametofito en distintos grupos de gimnospermas, perdón, incluso con gimnosperma. Y todos dicen, bueno, está rodeado por... ¿Alguien se está por unir? No, perdón. Decía, cuando solicito, una de las preguntas que siempre hacemos es comparar los gametofitos, ¿no? Y entran a describir los grupos y comienzan mencionando caracteres que pertenecen al esporofito. La idea de poder y pedirles comparar el gametofito únicamente, masculino y femenino, es saber si estamos correctamente ubicados en las distintas generaciones y entender así el grado de reducción que tienen aquí en la gimnosperma, mucho más que en las pteridófitas, ¿no? En fin, entonces acá en el femenino, un único tegumento, la primer capa que rodea el gametofito es todavía tejido materno, que es la nucela, y en su interior, como vimos la semana pasada, se origina el gametofito, que en particular retiene dos arquegonios. Los arquegonios en pinos incluso están mucho más desarrollados y son más complejos que Zika y Jingo, por ejemplo. Por otro lado, el cono microesporangiado, como decíamos, tiene la escama seminífera, dos sacos polínicos de posición abaxial y libera los granos de polen, en este caso, que tienen los sacos eríferos, ¿no? Cuando el grano de polen toca en la micrópila, ¿no?, del óvulo, como habíamos mencionado la semana pasada, el óvulo tiene allí en la micrópila una gota polínica, que es la zona donde el grano de polen llega, queda adherido, y producto de esa reabsorción de esa gota polínica, el grano de polen es metido hacia el interior de la micrópila, y cuando hay un reconocimiento a nivel genético, el grano de polen germina, ¿está? Y es y en este caso el tubo polínico, como ustedes deben saber ya de morfología, el tubo polínico únicamente tiene la función de transporte, ¿sí? En este caso las gametas son flageladas, son sésiles, perdón, inmóviles, perdón el horario ya. Son completamente inmóviles, ¿sí? Como yo le preguntaba hoy cuando hablábamos en el examen de hongos, cómo estaban representadas las gametas, por ejemplo, en un organismo cenocítico, como en el caso de los cigomicetes. Allí las gametas están representadas únicamente por núcleos. Bueno, en este caso es lo mismo. El grano de polen, al germinar en la micrópila, el tubo polínico se forma y es la única etapa filamentosa de toda la historia de vida de una gimnosperma, incluso de una angiosperma. Y ahí el tubo polínico únicamente tiene la función de transporte de las gametas, ¿está? En este caso, las gametas, al ser inmóviles, son solamente núcleos, y entonces lo correcto en vez de llamar gametos, podemos llamar núcleos gaméticos. Y bueno, acá se completa el ciclo de vida cuando los granos de polen, las gametas fecundan las ovocélulas en los arquegonios. Vamos a ver más adelante que el pino es una de las plantas que tiene un tiempo más prolongado que todas las demás entre la polinización y la fecundación. Básicamente vamos a ver más adelante cómo cuando llega el grano de polen a la micrópila, el gametofito ni siquiera está formado. ¿Está? Continuamos. Estos son otros casos nosotros solemos mostrar este tipo de ciclo de vida, básicamente porque son los que se encuentran usted haciendo búsqueda en la literatura o en algunas páginas de
otras instituciones de enseñanza, ¿no? Seguimos. En la actualidad, dentro de la familia Pinacea se reconocen 11 géneros. En Argentina, de la familia Pinacea, no hay géneros nativos, no hay especies nativas. Por ejemplo, en Corrientes se cultivan especies del género Pinus. También es posible encontrar Tsuga, Pseudotsuga o Cedrus como géneros. Y la mayor inversión a nivel provincial es de Pinus elioti y Pinus taeda, que son dos pinus de origen mexicano caribeño. Estos son algunos de los otros géneros. Como les decía, es posible encontrar ver cultivados en Corrientes y Misiones, en Chaco, en algunas ciudades, especie del género Cedrus, Picea, y les decía también Pseudotsuga y Pinus. Los demás requieren climas más fríos para desarrollarse, ¿no? Estos son algunos de los conos megasporangiados. Justamente Pseudotsuga es el único género de todo Pinacea donde tanto escama como bráctea están completamente separadas y es posible verlas completamente diferenciables unas de otras. Justamente lo que les hablaba, esta es un corte, una porción de un corte longitudinal de un cono megasporangiado o macrosporangiado. Este es el óvulo que tiene la micrópila dirigida hacia el eje. Acá ya se está formando, o acá está completamente formada la escama seminífera y un remanente acá de la bráctea tectriz. Acá ustedes tienen, a ver, yo sé que este es un corte anatómico mudo, ¿sí? Pero cuando uno realiza un corte, yo he trabajado un poco en anatomía y algunas de las personas que trabajan conmigo trabajan en anatomía aún. Cuando uno realiza un corte de material fijado, es probable que algunos tejidos se separen un poco. Entonces, es muy posible que esta pared que vemos, este espacio que vemos entre una y otra, sea un espacio virtual, ¿sí? Que no necesariamente esté presente en realmente cuando se corta o en estado fresco, ¿no? Entonces acá tenemos este es el tejido de la nucela, ¿sí? Todo esto que está marcado con un poco más colorido es la nucela. Acá tenemos la micrópila, esta sería la llegada de la micrópila, esto que está alrededor es el único tegumento. Me gustaría ver si ustedes me ayudan a ver en qué estado se encuentra el gametofito. ¿Ustedes se imaginan en qué estado se encuentra el gametofito? Yo sé que es como adivinar, pero no. Pero ustedes ya saben que la megáspora, la nucela, que es el tejido del esporangio o macroesporangio, que una de las células del macroesporangio va a oficiar de célula madre de la megáspora, siempre es la célula que tiene mayor contenido, ¿sí? Esa célula madre de la megáspora que tiene mayor contenido, un núcleo se tiene mucho más fuerte que los demás, sufre una meiosis, se forma una tétrade lineal, de ellas una únicamente en el pino, por ejemplo, una única prospera, y esa será la macróspora. ¿Está? Entonces, la cédula madre era 2N, después de la meiosis queda la única macróspora que va a prosperar, ahí ya tenemos N, ¿sí? Y esa es la macróspora, sería una espora, ¿no? Y esa espora, para que se genere una nueva generación, tiene que sufrir mitosis, esa megáspora. Y yo les comenté a ustedes la semana pasada que la megáspora sufre numerosas divisiones mitóticas para formar esta nueva generación. Pero en principio hay una etapa una etapa cenocítica, en la que esa megáspora da origen a numerosos núcleos, pero no se rodean de pared.
Y entonces hay toda una red de microtúbulos que ayudan a ubicar esos núcleos en una red de microtúbulos. Y por lo general, en un principio, los núcleos migran hacia la pared de ese gametofito, ¿sí? Y desde allí comienza la tabicación. Toda esa explicación que le hice justamente es para contarles que todo el tejido que rodea a esta bola interna que está acá es la nucela, ¿no? Y acá en su interior comenzó a formarse el gametofito. Este gametofito sufrió numerosas divisiones. Básicamente, la megáspora sufrió numerosas divisiones mitóticas. Se produjeron numerosos núcleos que acá se encuentran dispersos. Y los núcleos empezaron a migrar hacia la pared de esa gran vacuola que se forma con muchos núcleos. Comienzan a migrar hacia la pared y desde ahí comienza la tabicación hacia adentro. Y justamente el gametofito, que originalmente era cenocítico, se convierte completamente o se queda completamente celularizado, ¿sí? Y en el extremo que da hacia la micrópila se van a formar, entre tantos tabiques que se forman, algunos van a definir a los arquegonios. Bueno, momentos, incluso acá tenemos en un estado nuclear o estado de núcleos libres, se encuentra aquí el gametofito. No sé si entendieron lo que le conté. Sí, profe, se entendió. Bueno, yo sé que es una imagen no muy gráfica, pero básicamente es lo que uno ve si uno corta con un micrótomo convencional, ¿no? Bueno, acá está lo mismo, pero en un esquema, ¿no? La T hace referencia al tegumento. Como ven acá está graficado de otra manera. El espacio que hay entre la N, que es nucela, y la T, que es el tegumento, es bien más pequeño. Porque, bueno, acá está graficado como debería ser, ¿no? Y en el otro que está un poco deshidratado el material. Entonces ese tegumento, ese único tegumento, delimita la micrópula. Allí estaría la gota polínica que va a jalar hacia adentro el grano de polen. Se va a germinar el grano de polen. Y justamente en esa zona donde está el pico de la nucela. Allí ese pico de la nucela hace un reconocimiento y se produce la germinación del grano de polen. Esa germinación implica formación de la siguiente generación, es decir, la generación gametofítica masculina. ¿Ahí está? Entonces ahí germina el grano de polen. Si yo utilizo la palabra germinar, hablo de mitosis, ¿no? Entonces germina el grano de polen en esa zona de la micrópila, en el pico de la nucela, y el tubo polénico se forma, que es nuevamente la única etapa filamentosa de toda la historia de vida de una gimnosperma, ¿no? Y entonces llegan allí las gametas y núcleos generativos de gametas. Las gametas tienden a fecundar uno o más arquegonios, pero solamente uno prospera, ¿no? Entonces cada gameta llegan y van a fecundar a la ovocélula. Aquí todavía se conserva, si no me equivoco, una cámara polínica, ¿sí? Vamos a ver más adelante cuando hacemos el resumen. Vemos acá. La idea es que cuando llega el grano de polen a la micrópila del óvulo, y hasta que ese grano de polen germina y llega a fertilizar o a fecundar a la ovocélula, pasan entre 12 y 15 meses, ¿sí? Más de un año. Y eso se debe a que cuando llega el polen a la micrópila, todavía está en estado de célula madre, es decir, aún no sufrió meiosis el futuro gametofito, ¿no es cierto? Ni siquiera todavía está en etapa de espora, está en etapa de célula madre de la espora o macróspora. Por esa razón, el pino es como que el que más tiempo tarda en concretar, si se quiere. Si lo pensamos en una relación, toman varios cafés, varias charlas, muchas horas de chat, digamos, para concretar algo, ¿no? Imagínense que 12, 15 meses es una gran espera. El tubo polínico, como yo les comenté, únicamente tiene la función de transporte
En este caso, ¿por qué? Porque las gametas son inmóviles. ¿Sí? Transporta a esas dos gametas que les hablaba. Como dice acá, son inmóviles. El número de tegumento, como ya mencionamos, es único, es 1. Y el origen del gametofito, como les mencioné, se produce la teta de lineal, 3 degeneran, y solo una da origen al gametofito, por lo tanto es monospórico. Todavía aquí tenemos arquegonios, ¿sí? Y como bien les comenté, que no estaba seguro, en pinide aquí se produce la ausencia de cámara polínica, que sí está presente en el siguiente grupo con una reproducción parecida, ¿no? La cámara arquegonial claramente está presente en todos los demás grupos de gimnospermas, excepto cicadide y gingoide, justamente porque es un desarrollo o una adquisición especial para las gametas flageladas. Bueno, ahí son como el resumen de lo que es pinide, ¿no? Ahora, en cuanto a reproducción, únicamente vamos a utilizar como modelo dentro de pinide o coníferas a las pinnáceas. Los demás grupos vamos a pasar más por la morfología, la macromorfología, más que los aspectos más particulares, ¿no? De la reproducción. Las araucariáceas, ustedes deben conocer varias especies. Los que son acá de Corrientes habrán visto la costanera y en la parte de la punta de San Sebastián y en algunos otros lugares. Estas grandes coníferas que aquí está mal el nombre, la especie es Araucaria vidwile, en algún momento me equivoqué. La especie esta que está cultivada en muchos lugares es Araucaria vidwile de origen australiano, ¿sí? En este caso, la escámara seminífera está soldada a la bráctea tectriz y es posible incluso separarlas desde este pequeño pico que representa la bráctea. Uno puede separarlas, pero está en principio completamente soldada. Los conos de las araucariáceas son conos muy grandes, así si ustedes han llegado a ver, pueden tener más de 1 kilo, y son estructuras muy leñosas, y siendo los óvulos maduros de las araucariáceas muy apetecidos por muchas personas, porque tostados se comen y son conocidos por muchos lugares como piñones. Los conos masculinos tienen numerosos sacos polínicos, de hasta 10, 12 sacos polínicos por esporofilo. Esa es una gran diferencia con las pinnáceas. En Argentina tenemos 2 especies nativas, y eso es importante que ustedes recuerden para el examen. ¿Por qué? Porque al ser muy poquitas especies nativas, es importante que recordemos y que sepamos los representantes más curiosos y particulares que tiene la flora nativa de nuestro país, ¿no? La especie Araucaria angustifolia es nativa de Misiones y es conocida como pino paraná, ¿sí? Y en otras partes del país existe otra especie que, como ustedes pueden ver acá en las imágenes, este es Araucaria araucana. Es una especie que es nativa y vive únicamente en los bosques andinos patagónicos. Es una especie mucho más robusta, que crece muchísimo más lento que la Araucaria angustifolia o pino paraná. En nuestro país están cultivados algunos otros géneros de Araucaria, como Agathis robusta, ¿sí? Que si alguna vez ustedes van en los bosques de Palermo, en Buenos Aires, y se han paseado por ahí, básicamente es uno de los árboles más cultivados en ese lugar, es muy bonito. También forma grandes conos, ¿sí? Básicamente la diferencia entre Agathis y Araucaria está principalmente dada por el tamaño de las hojas, que son mucho más anchas, parecen hojas como si fueran de angiospermas, por el ancho y por la forma, pero siguen siendo anatomía típica de gimnosperma, ¿no? Con los canales resiníferos
y otras estructuras que ustedes conocen de morfología. Acá tenemos otro género de Araucariaceae, el género Bolemia. Y acá les quería marcar algo muy importante, ¿no? Vimos Pignacia, yo les conté que Pignacia no tiene especies nativas en nuestro país. Sí lo tiene la Araucariaceae, que tiene Araucaria araucana en los bosques andinos patagónicos del sur del país, y Pino Paraná o Araucaria angustifolia en la selva misionera, ¿sí? Justamente la presencia de la Araucaria en Misiones habla de una selva de Araucaria, ¿no? Y la gran mayoría de las especies de la familia Araucariaceae se encuentran en la región Indo-Pacífica, ¿sí? Y especialmente la mayor cantidad de las especies se encuentran en Nueva Zelanda, en esta parte de Australia, y especialmente en la isla de Nueva Caledonia. Seguimos con las podocarpáceas. Al igual que la Araucariaceae, podocarpáceas tiene ejemplos nativos en nuestro país. Hay varios géneros en el sur del país, entre, por ejemplo, Saxegotea conspicua, y también hay varias especies en otras áreas del país, como por ejemplo, género Podocarpus, también hay en Misiones. Es una planta más bien pequeña, de 6-7 metros de altura. También es conocido como piño o piñeriño, por un término brasilero. Y hay otra especie en el noroeste de Argentina que es Podocarpus parlatori, que ahora vamos a ver, pero les señalo eso porque es importante, porque Podocarpácea es una de las familias que más representantes nativos tiene. El género Saxegotea conspicua, o también conocido como Maniu macho, Maniu hembra, Maniu macho. ¿Sí? Pueden ver allí, estos son los conos microsporangiados, y en el extremo los conos megasporangiados. Cada cono lleva en su lugar, lleva en su lugar un único óvulo, y ese óvulo puede desarrollar una pared carnosa, ¿sí? Vamos a ver al final de esta pequeña clase cómo aparecen diferentes estructuras carnosas a lo largo de las diferentes angiospermas, que pueden ser de la pared del óvulo o de alguna otra estructura, ¿no? Podocarpácea es una familia que típicamente está relacionada al óvulo, una estructura carnosa, que en algunos casos ayuda a la dispersión, ¿sí? Este es el cono macrosporangiado, y tiene como particularidad que cada escama lleva un único óvulo, ¿sí? Y acá de nuevo está la escama seminífera o microsporofilo con dos sacos polínicos de posición abaxial, que en este punto siempre se pensó que las podocarpáceas eran las familias más emparentadas con Pignacia, sobre todo por el aspecto del microsporofilo, ¿no? Este es el género Podocarpus. Podocarpus nubígena es una especie del sur de Argentina, y creo que esta es la que dice el Maniu hembra. Esta es una pequeña rama donde podemos ver los estróbilos microsporangiados, que son relativamente muy parecidos a los del pino, ¿no? Varía en la forma del esporofilo, básicamente. Pero lo más particular del género Podocarpus es que tenemos esta estructura en la base del óvulo, que es una estructura carnosa, que algunos autores les llaman pedestal carnoso. Algunos otros autores han mencionado que podría ser un arilo, ¿sí? Pero la gran mayoría le llama pedestal carnoso, porque tratan de asignarle a arilo a una estructura que está más íntimamente relacionada al óvulo. En este caso es como que sostiene el óvulo, ¿no? Entonces acá está el óvulo, que tiene, al igual que la espignacia, desde el punto de vista reproductivo del gametofito, tiene un único tegumento, y es muy parecido en la mayor cantidad de los aspectos reproductivos. Bueno, al tener un único tegumento, la gran diferencia es que esto se puede considerar un estróbilo muy modificado, en el cual gran parte de las estructuras se han modificado en un pedestal carnoso, y se retiene un único óvulo, ¿sí? El pedestal carnoso es consumido por las personas, ¿sí? Es comestible, se hacen dulces,
ligeramente taninosos y supuestamente ricos, ¿no? Esta es una especie también del mismo género, Podocarpus parlatore. Estas fotografías las tomé tiempo atrás, cuando vivía en Salta, digamos. Esta es una especie que habita en las yungas, y justamente el bosque de pino o pino del cerro es uno de los pisos de vegetación que tiene la selva de las yungas, ¿sí? Generalmente crece a partir de los 1600, 1800 metros sobre el nivel del mar, y en general son las zonas donde hay nubes permanentes, el clima completamente así lluvioso, ¿no? Bueno, esta fotografía está tomada en Salta. Y también esta especie tiene el pedestal carnoso y el óvulo, ¿no? Ese pedestal carnoso, cuando está maduro, es consumido por las personas, por los locales. Bueno, yo también era local de ahí. La distribución de Podocarpáceas es bastante más amplia, pero claramente, al igual que Araucaria, concentrada en el hemisferio sur. Tiene numerosos géneros, ¿no? Siendo el género Podocarpus el más diverso. En América, el género Podocarpus está destinado en algunas áreas que son muy húmedas y generalmente frías. En Brasil, la única especie que habita en Brasil, en el sur de Brasil, límite con Argentina, crece en lugares así de más o menos 1000 metros de altitud. Y ahí crece, por ejemplo, la especie que crece en Misiones se llama Podocarpus lamberti, o conocida como piñeriño, le había dicho. En el sur crece Podocarpus nubígeno, además de Prunupita andina, Saxegotea conspicua y Lepidoptamus funki, que son las especies nativas de Argentina. Y Podocarpus parlatore crece en la selva de las yungas en el NOA. Ahora bien, las demás especies en América crecen normalmente a lo largo de los Andes, ¿sí? Y prefieren climas de altitud, fríos y húmedos. Y esos mismos requerimientos climáticos en otros continentes, ¿no? Seguimos con Cupressaceae. Cupressaceae es una familia que nosotros típicamente conocemos con el ciprés, ¿no? Pero en los últimos años ha sufrido grandes cambios desde el punto de vista de la incorporación de otros géneros, de otras familias incluso. Si uno toma una ramita de una Cupressaceae, puede ver claramente que las escamas son escamas, las hojas son escuamiformes, ¿no? Y en el extremo de esas, estas serían las hojitas escuamiformes, y en el extremo de esas ramitas con hojitas escuamiformes se pueden ver los conos microesporangiados, que son muy pequeños y que en su cara abaxial tienen varios sacos polínicos, ¿sí? Que eso lo diferencia de las pinnáceas, que tienen solamente dos, y incluso tienen, si bien tienen 5 o 6 sacos polínicos, pero tienen menos que las araucariáceas, que tienen 10, 15 o más incluso. Por lo general, las cupressaceae tienen los conos megasporangiados con escamas peltadas, ¿sí? Como si fueran pequeños paragüitas, y pueden por lo general tener uno o más óvulos. Hay un género que tiene este tipo de cono, ¿sí? Que tiene escamas decusadas, que tiene numerosos óvulos, que es el género Tuja o Tuya, que vamos a ver a la continuación. En Argentina, Cupressaceae es otra de las familias que tiene ejemplos nativos. Sí, vayan sumando Podocarpácea, Araucariaceae y Cupressaceae como coníferas con ejemplos nativos. Una de ellas es justamente este género, Astrocedus chilensis. El otro género, Pilgerodendron ubiferum, ¿sí? Que tiene similar morfología tanto en conos masculinos como femeninos, a los que le conté anteriormente. Y el último es Phythrotsia cupressoides, que también es nativo de Argentina. Tanto Astrocedrus chilensis, Phythrotsia cupressoides y Pilgerodendron ubiferum, las tres
especies son nativas de los bosques andino-patagónicos, ¿sí? Por otro lado, tenemos varias especies que son cultivadas aquí regionalmente, ¿no? El género Cupressus, el que yo le hablaba, que tiene estas escamas peltadas, ¿sí? En el extremo de las ramitas se encuentran los conos microesporangiados. Después tenemos el género Tuja, que es el único género dentro de Cupresácea que tiene escamas que son decusadas, ¿sí? Opuestas, una acá y una otra en el extremo, y van a ver si ustedes continúan, pueden ver aquí en algún lugar, en sus lugares de donde habitan, donde ustedes viven, es muy común encontrar por las calles, por las veredas, por las plazas, y en esta época están los conos del género Tuja, y es posible ver rápidamente allí que las escamas están opuestas y alternas, ¿sí? Son decusadas. Recientemente, en la familia Cupresácea fue incorporada en la familia Taxodiaceae. Ustedes habrán conocido, habrán escuchado hablar estoy seguro que escucharon hablar de especies de la familia Taxodiaceae. Taxodiaceae están entre los árboles, o creo que son los árboles más grandes del planeta, e incluso más longevos. En nuestra región no es nativa, pero incluso crece ya de manera adventicia o naturalizada, ¿sí? La especie Taxodium disticum. Esta especie, por ejemplo, hay varias islas del Paraná donde habrá llegado justamente por sus semillas, que forma grandes poblaciones, y como es una especie que está adaptada a las inundaciones, ¿sí? Es una de las pocas coníferas que crecen en el sur de Estados Unidos, en los Everglades, en Alabama, en los estados del sur de Estados Unidos, que dan a la región más caribeña, justamente donde son azotados todo el tiempo por los huracanes. Crece justamente esta especie, ¿no? Y es la única que habita, que se ha naturalizado en nuestro país en algunas islas del Paraná. Esta es una de las especies más grandes, ¿sí? El General Grant, justamente porque algunos de sus árboles llegan a más de 100 metros de altura, y que les voy a contar, ustedes deben estar al tanto, justamente de que cada año se miden el crecimiento para tener en cuenta ese récord bendito, creo que es de 116 metros de altura, que realmente es mucho, ¿no? Como pueden ver, Cupresáceas tiene una distribución anfipolar, se podría decir. Tiene muchas especies en el polo norte, en el hemisferio norte, perdón, llegando hasta regiones polares. Y después tiene una distribución más bien centrada en el hemisferio sur. Habíamos mencionado en Argentina el género Astrocedrus, Pilgerodendron y Fitzroya, ¿no? También hay especies en el sur de Australia, sur de África. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta, la distribución de las gimnospermas es y debido a que son muy pocas, es muy importante para nuestros estudios, ¿no? Piensen en Pignacia, hemisferio norte, Cupresácea, ambos hemisferios, especialmente más diverso en el hemisferio norte, Araucariaceae y Podocarpacea, hemisferio sur. Llegamos finalmente a la familia, una de las familias más particulares, ¿no? Porque como pueden ver allí, las ramitas se ven algunos óvulos rodeados de alguna estructura carnosa de color rojo, que es el género o la especie del Taxobacata, que es la especie más conocida de la familia de Taxaceae, ¿no? Al igual que en Podocarpacea, aquí aparece esa estructura carnosa que rodea el óvulo, ¿no? Solo que acá es una cúpula que rodea el óvulo. Allí tenemos los conos microesporangiados, ¿sí? Que tiene los sacos polínicos como si fueran péndulos, ¿no? Y este es lo más particular, y esto es lo más particular, ¿no? De la especie. Básicamente, toda la planta es sumamente tóxica,
¿sí? No cualquiera, no existen aves o animales que se animen a forrajear de esta planta. El óvulo también es muy tóxico, si se lo mastica, digamos, pero la única parte de la planta que no es tóxica es el arilo, justamente porque es la recompensa para el animal que va a dispersar la semilla. Y yo mencioné justamente arilo, y acá está fuera de discusión, la mayoría de los autores coinciden, por el origen por el origen que tiene esta estructura carnosa, que es jugosa y dulce, que pueden comer las personas, ¿no? Se está correctamente utilizar el término arilo. En los últimos años también se ha incorporado una familia a Taxaceae, que es el género Cephalotaxus, justamente también de origen asiático, ¿no? Cephalotaxus, digamos, eh, tiene la particularidad que la estructura carnosa rodea completamente, o sea, también tiene una estructura carnosa, pero este rodea completamente el óvulo, y no es cupuliforme como en el género Taxus. Como pueden ver, la familia Taxaceae, por ejemplo, Taxus baccata, la especie, es una especie muy cultivada en las plazas, es básicamente como ver Duranta acá en Corrientes, o en nuestra zona. Ustedes pueden encontrar en Europa o en Estados Unidos, encontrar cultivado la especie Taxus baccata, ¿no? Que es un árbol muy, muy usado en jardines y para hacer cercos vivos y otros aspectos. Y el género Cephalotaxus es nativo principalmente de la zona de Asia. Pero bueno, Taxaceae, hemisferio norte. Ya para ir finalizando, llegamos al grupo de Netidae, ¿sí? Como sabemos, Netidae está todo en el orden. Tenemos allí 3 órdenes y algunos autores incluyen las 3 en un único orden, ¿sí? Tenemos netales con Netacia, fedrales, Fedracea, belviquiales, belviquiaceae, ¿no? Comenzamos con Netacia. Justamente Netacia es la única gimnosperma que crece principalmente en regiones tropicales húmedas, ¿sí? Y lo cual implica es que tiene un crecimiento como una trepadora leñosa, como una liana, y es la única dentro de las gimnospermas que tienen vasos en el xilema, ¿sí? Creo que es una característica que ustedes ya han escuchado hablar en morfología. ¿Qué tiene de particular? Algunos autores, de hecho, si nosotros mismos vamos al campo, podemos claramente confundirnos y pensar que estas estructuras son básicamente inflorescencias, ¿no? Si uno mira aquí, puede percibir claramente estructuras como si fueran estambres, ¿sí? Pueden verse los sacos polínicos en el extremo y como un filamento, ¿no? También se pueden ver óvulos, incluso acá está claramente evidente lo que yo les venía contando a ustedes de la gota polínica en el micrópilo, ¿sí? Si uno puede ver estructura en campo, imagino que los primeros botánicos habrán tenido una gran confusión, y de hecho fue considerado originalmente dentro de las angiospermas, después como grupo hermano de las angiospermas, y ahora actualmente, bueno, dentro de Netacia, como grupo hermano del resto dentro de Netales, perdón, o Netide, como grupo hermano de las Pignaceae, ¿no? Acá lo que tenemos son verticilos, ¿sí? Con un involucro de brácteas que tienen en un primer verticilo de algunos autores osan llamar a esta estructura flores masculinas, ¿sí? Nosotros le vamos a llamar como un primer verticilo de conos microesporangiados, ¿sí? Esto que está acá, algunos autores llaman flor,
nosotros llamaremos un cono microesporangiado, ¿sí? Tiene en su base 2 brácteas soldadas, ¿sí? Lleva en el medio una esporangiófora o sí, una estructura que las eleva. Sí, está el término esporangiófora más correcto. Y en el extremo tiene 2 sacos polínicos de dehiscencia valvar. Sí, este esporangióforo vendría a ser parte del esporofilo y tiene 2 brácteas soldadas en la base. Toda esta estructura en algunos autores la llaman estambre, ¿no? Pero tengamos en cuenta que estamos hablando de un cono microesporangiado. La parte femenina, ¿sí? Es básicamente lo mismo. Vale aclarar que aquí muchos de los óvulos segregan sustancias que atraen a los polinizadores, porque esto está básicamente polinizados por insectos, ¿no? Pensemos en que son plantas que viven en zonas tropicales y que pueden estar trepando árboles en el medio de una selva completamente cerrada y con escasa influencia del viento, ¿no? Por lo tanto, estas plantas tienen que adaptarse a la polinización entomófila. Esta es este sistema de ramas, ¿sí? En el cual también tiene un collar, ¿sí? Esta zona es como si fuera una serie de brácteas fusionadas, ¿sí? Formando como un collar. Estos son los óvulos que nacen sobre esa estructura. En el extremo también tienen la gota polínica, solamente que, como pueden ver acá, a diferencia de los óvulos que vimos en la anterior inflorescencia, estos son funcionales, los anteriores no eran funcionales. ¿Qué tiene de particular el óvulo de Neptune? Este óvulo tiene 3 tegumentos, ¿sí? Acá podemos ver cómo los tegumentos más externos, este de color rojo y este de color más claro, adquieren una consistencia carnosa. Y el óvulo el tegumento más interno es una consistencia un poco más leñosa. Entonces, si ustedes encuentran esta estructura también en un bosque, tranquilamente podríamos pecar y decir básicamente que es un angiosperma, ¿no? Donde podríamos decir el pericarpo, mesocarpo y el endocarpo. Pero en este caso no es así. Son 3 tegumentos diferentes. Sigue siendo un óvulo desnudo. Básicamente, además de tener estas hojas que parecen realmente de angiospermas, tiene un hábito trepador o una lianescente, sería correctamente. Yo les había comentado la semana pasada que habían algunos trabajos recientes del año 2021 que en este trabajo se mapeaba, si se quiere, o se estudiaba la expresión de un determinado gen que se llama EUP-TALA2, digamos, que tiene que ver con el rol que tienen, o sea, básicamente tiñen, ¿cómo sería? Tiñen la expresión del gen que a lo largo de los distintos cortes en el desarrollo del óvulo, ¿no? Ahora bien, acá se puede ver justamente la formación del gametofito que está fuertemente teñido, ¿no? Creo que tengo acá con mayor expresión. Esto es Neptune, ¿no? Neptune tiene, como yo le mencioné, 3 tegumentos, ¿está? Tiene un tegumento interno, muy delgadito, que rodea, en este caso es la nucela, rodea completamente a la nucela y se extiende formando un tubo que sobresale y sobrepasa los demás tegumentos. Y ese algunos autores denominan tubo micropilar,
¿sí? Y que básicamente algunos autores llegaron a llamar estigma, ¿está? Por el contrario, por fuera de esa estructura existe un segundo tegumento, el tegumento 2, que está marcado acá, que está fuertemente adherido a este primero, en gran parte de su longitud, ¿sí? Y un tercer tegumento, que básicamente muchos autores coinciden, es que son, en este caso, son brácteas modificadas, ¿sí? Acá en este caso, la nucela todavía no ha sufrido, en este caso la nucela está completa, el megasporangio aún no ha sufrido meiosis, ¿sí? En el extremo, acá donde dice PC, justamente es el pico de la nucela, que es el punto donde tiene que entrar en contacto el tubo polínico y donde entra en contacto con el tubo polínico y ahí germina el grano de polen y va a formar un tubo polínico que va a llevar también dos gametas, solamente es de transporte, ¿sí? Y bueno, hasta ahí quedamos con la parte microgametofítica, ¿no? Ahora, no solo es particular por tener tres tegumentos, también es muy particular por la formación del gametofito. Como les dije acá, está la nucela, todavía es el megasporangio y está en estado celular, ¿sí? Pero materno, todavía es 2N. Ahora, en este pasaje desde esta imagen a la que sigue, una de las células sufre meiosis y se forman 4 megásporas. Y a diferencia de los demás grupos, las 4 megásporas juntas sufren mitosis y van a formar el megagametofito. Por lo tanto, el megagametofito de Neptune tiene un origen tetraspórico, ¿sí? Las 4 células juntas germinan, sufren mitosis, perdón, y forman un megagametofito tetraspórico, es el término correcto. Como yo le comenté anteriormente, los demás megagametocitos tienen una etapa cenocítica, es decir, en los anteriores casos era la única megáspora, sufre meiosis y va a formar una etapa de una gran vacuola con numerosos núcleos, ¿sí? Y después comienza una atavicación desde afuera hacia adentro. En este caso, coinciden en la etapa cenocítica, es decir, las 4 megásporas juntas van a formar el gametofito, entonces sufren numerosas mitosis, sin formación de célula, sin metabicación de células. Y toda esa organización de los núcleos está mediada por una red de microtúbulos. ¿Está? Entonces, ¿qué diferencia está entre Neptune y el restante grupo en cuanto al megagametofito? Es que la etapa cenocítica es más bien permanente, ¿sí? Gran parte del megagametofito es cenocítico, aún en el estado reproductivo final. Solo la parte de la sustancia de reserva está ubicada. Entonces, de nuevo, el megagametofito se forma a partir de las 4 células de la meiosis, de la tétrade, por lo tanto es tetraspórico. Y en su origen, el estado cenocítico perdura más tiempo y prácticamente hasta la madurez del óvulo. Ahora bien, cuando madura, ¿sí? Como se ve acá, llega el grano de polen al tubo micropilar, como yo le dije, el tegumento externo se extiende y recibe allí al grano de polen. El grano de polen germina, se produce el tubo polínico, que es únicamente de transporte y va a llevar esos dos núcleos. ¿Qué pasa? Acá ocurren otras particularidades en Neptune. Las dos gametas que van a atravesar
la zona micropilar y llegar a la zona, a la parte más apical del gametofito, a la zona micropilar del gametofito, va a llegar el tubo polínico y van a venir dos gametas. Y a diferencia de los demás grupos, en Neptune no hay arquegonis. Y en su lugar, dos o más células que generalmente están claramente indicadas en los cortes anatómicos, esas dos o más células, dos o más núcleos, como les dije, es gametofítico, un gametofito cenocítico, o más núcleos que en general son núcleos